Hermanos, buenos días. Aquí estamos con ustedes, su hermana en Cristo, Sandra Lecaro de Cárdenas, con Tesoros del Cielo, empezando esta nueva clase de la serie La Esperanza. Estamos en la lección 12 y la clase de hoy se va a titular El Dios de Esperanza conforta. Y vamos a explicar esa palabra y cómo nos bendice esa realidad. Así que ahora vamos a orar con ustedes también. Ya tuvimos nuestro tiempo con el grupo, pero vamos a descansar en la gracia del Señor para que nos guíe esta mañana para aprender más de Él en su palabra. Bendito Señor, seguimos delante de tu presencia, Padre Santo, agradecidos porque tú eres fiel, Señor. Eres eterno, eres perfecto, Señor. Eres majestuoso, maravilloso, Señor. No hay nadie como tú. Tú has hecho millones de universos, Señor, y pensar que todo lo controlas con el poder de tu palabra, Señor, de tu boca. Maravilloso saber que tenemos tu palabra escrita. Nos mandaste tu palabra viva, que es nuestro Señor Jesús, Señor, para que podamos conocerte, Señor. Y gracias por eso, gracias porque al conocerte encontramos todo lo que necesitamos. Tú eres el gran yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Eres el que nos guías, tú eres, Señor, la vid verdadera, el tronco que alimenta a las ramas. Señor, tú dices que tú eres el pan de vida, el sustento. Señor, eres todo, Señor, y queremos en esta mañana dedicarte este tiempo para tu gloria. Abre nuestro entendimiento, dirige nuestro corazón a tu verdad. Señor, y bendice a mis hermanos que estén escuchando donde quiera que estén. Tú estás ahí con ellos, abrázalos, que sientan tu presencia de consuelo, de fortaleza, de convicción, de poder, Señor. Si hay enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús, te las ponemos en tus manos preciosas para que tú hagas la obra de sanidad física, emocional o espiritual, Señor. Abre los ojos a tu verdad. Toca los corazones quebrantados, Señor. Toca las mentes confundidas, Señor. Toca, Señor, con tu poder al afligido, Señor. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia, Señor, y te damos gracias por eso. Y te rogamos todas estas cosas en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bien, hermanas y hermanos, vamos a hacer el repaso, como siempre, de la semana pasada. Estudiamos la esperanza en el en la carta a los hermanos en Tesalónica, o sea, la carta a los tesalonicenses, y estudiamos en la primera carta. Fueron 2 cartas, y en la primera carta Pablo menciona 4 veces la palabra esperanza. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. En primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esa cosa se acordaba Pablo de los hermanos, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas maravillosas que tenían: el amor, el trabajo de amor, ¿verdad? La obra de fe, amor y esperanza. Las 3 virtudes más bellas que el Señor ha transmitido a sus hijos: amor, fe y esperanza. Pero sabemos que el mayor de esos 3 es el amor, ¿verdad? Sin embargo, estudiamos que la esperanza, y dice que estos hermanos eran constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y estudiamos eso, que la esperanza viene de Dios, viene del Señor Jesús. Ese consuelo, esa proyección de que Él viene por nosotros, de que este mundo no es nuestro hogar, de que hay algo más después de la muerte, que tenemos esa es nuestra esperanza como creyentes. Todo cristiano tiene que saber que el Señor prometió que iba a venir otra vez. Así que no es que es un Dios distante que se olvidó de nosotros y que vino nomás hace 2000 años a morir y resucitó, pero es un Dios que prometió que iba a regresar.
Jesús regresa y estamos viendo las señales y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos rescate de la ira que va a venir a este mundo, del castigo eterno. El Señor nos rescata a muchos niveles y tenemos que encontrar nuestra esperanza en esa promesa. Por eso dice aquí, tener constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que esa era la primera vez que Pablo menciona la esperanza en el libro a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver la segunda, porque dijimos que fueron 4 veces en el libro de Tesalónica, o de Tesalonicenses más bien. En el segundo capítulo, en primera a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí explica Pablo que una de las esperanzas es saber, el Señor nos llena a través de saber cuánta gente nosotros alcanzamos para la gloria del Señor, porque esa gente cuando esté en el cielo va a reconocerse que nosotros contribuimos para que ellos se salvaran. Por eso dice aquí Pablo, el apóstol, está diciendo, ustedes son nuestra esperanza y nuestra gloria cuando el Señor venga y me enseñe a cuánta gente yo traje a Jesús, a cuánta gente yo traje a que conozcan la verdad. Es una corona, es un premio y esa esperanza llena, ¿verdad? Cuando uno trabaja, a veces la vida es dura, ¿verdad? Humanamente uno es egoísta, uno quiere todo para uno, el descanso para uno, la diversión para uno y a veces servir a otros a veces siempre requiere un negarse a uno mismo porque yo siempre les comentaba que antes, ya no muy seguido, pero siempre que me sentaba, me servía para comer. Alguien ya me llamaba que necesitaba algún consejo o alguna oración o porque a veces yo cambiaba la hora, decía, ahora voy a cambiar la hora para comer más tarde para evitar y separaba ese tiempo y justo a esa hora también me llamaba. O sea que es un sacrificio, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la proyección, estoy sirviendo a Dios y Él me llena y Él dice la palabra que no es hombre para que se olvide de las ofrendas de amor que uno ha hecho a través del servicio. El Señor sabe, Él no se olvida. Esa es la idea. El ser humano, como humanos nos olvidamos a veces los favores y muchas más las deudas. A veces ya no nos acordamos que pedimos prestado y después, es cierto, ya me olvidé. Pero si nos olvidamos los favores, mucho más nos vamos a olvidar lo que no queremos acordarnos, ¿verdad? Pero el Señor no es como uno. El Señor no se olvida cada detalle. Aún dice las Escrituras, en los días de gran tribulación, si alguien le da un vaso de agua a un hijo del Señor, a un judío, en el tiempo de persecución, el Señor va a tomar en cuenta aún ese detalle, ¿no? De dar un vaso de agua. ¿Se acuerdan que Él dijo, cuando estuve desnudo me cubriste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, y ellos decían, ¿pero a quién? Nunca te vimos. Y dijo, porque lo hiciste a estos mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. El Señor lleva ese registro, ¿no? Ese conteo. Y obviamente las obras no es para salvarse, pero como dice aquí, eran obras de la fe que tenían en Jesús, porque amaban a Jesús así y entendían que Jesús era su Salvador. Se trabaja para Él, se lo sirve a Él. No nos servimos nosotros para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Y el trabajo de vuestro amor, ¿verdad? Eso era el ejemplo de Pablo. Servía a otros hasta morir. Sirvió al Señor y sirvió al pueblo del Señor. Y así que esa es una llenura que el Señor nos da a través de esta esperanza, de saber que nuestros hermanos o personas que nosotros hemos alcanzado para Jesús serán una corona para nosotros. Esto nos anima a ser más activos, a ser más intencionales, en servir, más intencionales, porque tenemos la esperanza de que cuando el Señor venga va a haber premios para dárselos a los pies de Él, no para uno enorgullecerse. Obviamente estaremos en un estado glorioso donde ya no va a haber más pecado, pero va a ser, imagínense la bendición de decir, Señor, aquí te entrego todos estos regalos para tu gloria, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer todos, ponérselos a los pies de Él para que Él sea
magnificado, no Él sea exaltado. No, nunca va a ser. Hay gente que creo que tiene la idea que las coronas es para que uno andar presumido en el cielo, mira mi coronaza, ¿no? Y tú no tienes nada. No, todas las coronas van a ser puestas a los pies del Señor, porque eso, y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Tener bastantes coronas para entregárselas a Él para su gloria. Y eso se conecta con la esperanza, ¿no? Dice, esa es la esperanza que tenemos, que son los que hemos servido, van a ser de regreso una corona para la gloria del Señor. También en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 se habla de la tercera vez la palabra esperanza y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí aparece la palabra esperanza, pero en forma negativa, ¿no? Hay gente que no tiene la esperanza de Jesús, que tiene esperanza en otras cosas o en sí mismo, tiene esperanza en el sistema o simple y llanamente hay mucha gente que cree que después de la muerte ya no hay nada. Ahí se pierde la esperanza, o sea, no tienen nada que esperar, que añorar. Y Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Dice aquí, porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, vemos aquí lo que es la resurrección de los muertos o el rapto, que el Señor va a traer, Dios va a traer con Jesús a los que han muerto en Cristo, a los que han muerto en la confianza, en la fe de Jesús. O sea, esperan en Jesús nomás. Y eso por eso es la importancia de que solo Jesús, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Más claro que eso ya Dios es súper específico. Solo Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Directamente, ¿no? Entonces por eso dice, los que mueren en esa fe, con esa confianza, dice, no se deben de entristecer, porque sabemos que si el Señor murió y resucitó, también nos va a llevar juntamente con Él, porque eso lo ha prometido Él, y Él no miente, Él no falla, Él es fiel, Él es verdadero. Entonces tenemos la esperanza ahí, ¿no? Hay otros que no la tienen, pero si lo vemos en el lado positivo, los que la tenemos, pues podemos descansar aún en la muerte. Hay confianza, ¿no? De que nos espera encontrarnos con el Señor y vivir para siempre con Él. La última vez que se menciona la palabra esperanza en la primera carta a los Tesalonicenses está en el capítulo 5 y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, somos de la luz, somos de Dios. Esa es la idea, ¿no? Caminamos con atención, podemos ver. Cuando uno camina de noche, se cae, se tropieza, ¿verdad? Hay inseguridad, hay temores, porque en la noche, especialmente cuando uno avanza en edad que ya no ve bien, no sabe dónde está, ¿verdad? Hay esa inseguridad en las tinieblas. Y eso lo usa el apóstol como una analogía para comparar nuestra vida en Cristo. Cuando uno está en Jesús, camina en la luz, va seguro, sabe dónde va caminando, va firme, va enfocado en las cosas que agradan a Dios, que bendicen a Dios. Por eso dice, nosotros los que somos del día seamos sobrios, o sea, con una mente clara. Cuando uno no es sobrio, cuando está borracho, no piensa bien. Y no que yo sepa cómo se siente, pero he visto, ¿no? A gente borracha, ¿verdad? Gracias a Dios, bendito sea, ¿no? Nunca he pasado por esa experiencia. Pero la idea de el no estar sobrio es estar mareado, no pensar bien, estar un poco confundido, ¿verdad? Normalmente la gente que comete las peores grandes errores de su vida lo hacen cuando no están sobrios, porque no están pensando bien y el enemigo se aprovecha de esa situación. Dice, nosotros seamos sobrios, somos del día, habiéndonos vestido de la coraza de fe. O sea, tenemos una protección en nuestras emociones, en nuestro corazón y de amor. Tenemos esa protección, la fe y el amor en Cristo Jesús con la esperanza de salvación como yelmo. Noten la diferencia. La fe
empieza, no empieza, dice, en la cabeza, en el corazón es una expresión de nuestra voluntad, es en nuestra decisión. Escogemos creer en Jesús como el único Salvador y vivir en su amor, ¿verdad? Pero nos tenemos que llenar de la esperanza en nuestra mente. Ya no es en emoción o decisión, pero es un constante, diario. La esperanza tiene que estar a diario en nuestra mente. Por eso dice, protege mi cabeza, mi mente, mis pensamientos, protégelos con el yelmo con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la esperanza es la salvación, pero ese pensamiento, soy de Dios, soy de Cristo, no importa lo que el enemigo me mande, ¿verdad? He sido amado, he sido perdonado, he sido elegido, he sido adoptado, he sido aceptado, ¿verdad? A la familia de Dios, he sido sellado con el Espíritu Santo de Jesús, ¿verdad? Eso debe de ser lo que nos protege nuestra mente para no comprometernos con el mundo, para caminar en obediencia, caminar en victoria. Entonces es el yelmo, la esperanza de salvación como yelmo, o sea, la salvación en nuestra mente, ¿verdad? Pero va conectado, la esperanza de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Cuál es la esperanza? ¿Verdad? Obviamente, del castigo que viene a este mundo, la salvación que viene del castigo eterno. O sea, el Señor nos está librando de eso y ese debe ser nuestro pensamiento, ¿verdad? El Señor nos ha amparado, ha tenido misericordia de nosotros a través de Cristo. Él nos ha abierto los ojos a su luz admirable, a su verdad. Tenemos que llenarnos. Algo que me hacía pensar, cuando uno pasa por momentos muy difíciles en su vida, y yo sé que todos hemos pasado por ese momento que uno dice, esto es lo más bajo que he podido llegar en sufrimiento, ¿verdad? Y va a llegar ese momento, a veces uno cree o se queja de ciertas cosas, pero hay niveles de dolor y hay dolores que lo llevan a uno a una angustia, a una desesperación, pero algo que he podido experimentar es que cuando uno llega a esos momentos, la palabra de Dios es la que es esa esperanza de la salvación que uno tiene en Cristo, es la que lo sostiene, es la que a uno lo, lo mantiene firme, porque de otra manera, humanamente, todos tenemos las mismas tendencias como humanos. A veces uno dice, ay, ¿por qué esa persona se suicidó? ¿Por qué esa persona escogió hacer esto? ¿Por qué? Porque el enemigo busca nuestra destrucción. El enemigo busca como dice, matar, hurtar y destruir. Destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestro caminar con el Señor. Entonces, es en esos momentos que el yelmo, la esperanza de la salvación que tenemos en el Señor es la que protege nuestros pensamientos. Yo me recuerdo cuando estaba pasando uno de los peores momentos y la palabra de Dios empezó a fluir tanto en mi mente, sin parar. Era como, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado infundirán aliento, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Mi copa está rebosando y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ¿verdad? Y venían, ¿verdad? Palabras como, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿verdad? Levantarán sus alas como águilas, ¿verdad? Serán renovados, ¿verdad? Y venían tantos, sin parar. Yo ni siquiera tenía que hacer esfuerzo. Y la palabra del Señor estaba protegiendo mi mente, ¿verdad? La esperanza de salvación
porque llega un punto en que uno tiene que analizar que es uno con Dios. Hay momentos en la vida que nadie más va a llenar, no va a haber nadie, o sea, no hay familiar que pueda, hay palabras de ánimo que la gente pueda dar, hay cariño que la gente pueda dar, sí, claro, obviamente, ¿no? Pero llega solo hasta cierto nivel. Cuando llega al nivel de una lucha espiritual entre la vida y la muerte, espiritualmente hablando, o se le cree al Señor o no se le cree al Señor, esa lucha es cuando el Señor lo levanta a través de su palabra. Y esta porción nos hace meditar en eso, que la esperanza de la salvación como yelmo, el yelmo es el casco, ¿no? Nos lo ponemos en la mente y el Señor va a hacer fluir esa palabra. Obviamente, mientras más contacto tengamos con la palabra, más beneficioso va a ser. Por eso dice, memoriza, medita en ella día y noche, porque la lucha es diaria, día y noche. Entonces, es una bendición que la podemos vivir en esos momentos de angustia, ¿verdad? A veces corremos a querer que alguien nos consuele o esperar la llenura en algo más, pero solamente va a venir a través de la palabra. Y esto nos conecta con la clase de hoy. Esto fue repaso, como dicen a veces los pastores, esto fue la introducción nomás, ¿verdad? Así que la esperanza de Dios, para abreviar lo que vimos la semana pasada, produce obras de fe y trabajo de amor. Cuando tenemos ese enfoque, todo es por el Señor, porque creemos que hay algo después de la muerte, entonces trabajamos para Él y son obras de fe y trabajo de amor. También esa esperanza en el Señor, dentro de este libro de Tesalonicenses, nos enseña que viene al saber de cuántos hemos alcanzado para la gloria de Dios. Toda la gente que hayamos traído a Cristo es la esperanza, el gozo y corona nuestra. En el día que el Señor venga, esa esperanza viene al saber que hemos hecho un impacto para la gloria de Cristo. La esperanza de Dios produce paz en la muerte, ¿verdad? Una seguridad infinita que nadie nos puede quitar, como dice la palabra del Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay una seguridad, por eso dice, ni la vida ni la muerte, nada, no hay nada en este mundo que nos pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. La esperanza de Dios protege nuestros pensamientos, como hemos meditado brevemente en estos momentos. Así que el título de la clase de hoy, lección 12, es El Dios de esperanza conforta. La semana pasada era el Dios de esperanza llena. Él nos llena de muchas maneras, ¿verdad? Como lo hemos meditado rápidamente, con su presencia a través del servicio, nos llena en la muerte y nos llena en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algo parecido en cuanto a qué es el confort, qué es esa palabra que dice el Dios de esperanza conforta. Y hoy vamos a estudiar en el libro de la carta a los Tesalonicenses, la segunda carta. Solo hay un versículo que tiene la palabra esperanza en esa carta. En la primera carta habían 4 veces la palabra esperanza, fue un poco largo el estudio, pero ahora solamente es un versículo, así que vamos a ir un poco rápido. Bueno, más bien una porción, no un versículo, pero ahí lo vamos a encontrar. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 17, para entender todo el contexto, dice, pero nosotros, hablando Pablo, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí vemos un poquito, entendemos la elección, ¿no? Hay gente que se confunde, pero la elección, dice, es mediante la santificación del Espíritu, o sea, el nuevo nacimiento por la fe que viene en la verdad de que Jesús es el único Salvador. Entonces, es claro, la persona que ve esa realidad, se le abren los ojos a esa verdad que solo Jesús salva, que Él es el único Dios verdadero, el Cristo, el Rey, ¿verdad? El único dueño de todo. Cuando entendemos eso, nacemos de nuevo. El Señor nos da un nuevo corazón, una nueva mente, nos da vida.
sin Cristo estábamos muertos, ahora nos da vida, entonces pasamos a ser esos elegidos de Dios, escogidos más bien, dice aquí desde el principio para salvación, ¿verdad? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Todo el que escucha el evangelio tiene la oportunidad de decidir para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, la gloria es la presencia de Jesús en nosotros. El Señor, al escuchar, Efesios lo dice, ¿no? Que al haber oído el evangelio y creído en el corazón, somos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos explicado, ¿no? El sello en español, la palabra es el arras, las arras. Perdón, el anillo de compromiso. El Señor dice, tú escuchas y me crees, ahora eres mi novia. Nos da su espíritu como una garantía para que cuando Él venga va a buscar a su novia. ¿Quién tiene el espíritu de Dios en su vida? ¿Quién tiene el anillo? ¿Verdad? Esa es mi novia, ese es mi novio. Tiene mi sello, tiene mi garantía de que es mío, ¿verdad? Entonces, esa es la gloria. Por eso dice, mediante nuestro evangelio, dice, perdón, el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Él y la glorificación, obviamente, cuando estemos con Él para siempre, ¿no? Ya cuando nos lleve como novia a estar con Él, a un nuevo cuerpo, sin más relación al pecado, ni más relación a la muerte, un cuerpo perfecto, hermoso. Así que dice, hermanos, estad firmes, porque esa es la realidad de vuestra vida. Dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La importancia, ¿no? Mantenerse en el evangelio de Cristo, ¿no? Salvación solo por Cristo, vida solo por Cristo, la esperanza que tenemos de estar con Él y la glorificación. Y dice el versículo 16, como parte de despedida prácticamente, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué hermoso versículo, ¿no? Que el Señor mismo, el Señor Jesucristo y el Señor nuestro Padre, Dios, ¿verdad? El cual nos ha amado tanto, dice, nos va a dar una consolación eterna. Qué hermoso, ¿no? A veces, como digo, buscamos ser consolados por alguien que puede servir, obviamente, ¿no? Pero es temporal, un ratito, ¿verdad? Pero la consolación que da Dios es una consolación eterna, ¿verdad? Un consuelo perfecto para siempre. Y buena esperanza, dos cosas bonitas, la consolación y la esperanza. Aquí dice buena esperanza. Hay otras versiones que dicen una esperanza firme, una esperanza sólida, ¿no? Una esperanza inmovible, ¿no? Es bonita la idea también, ¿no? Es buena la esperanza, pero es buena porque no falla, ¿no? Es una esperanza firme. Pero todo eso viene por gracia, es un regalo. La consolación, la esperanza que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, que viene de parte de Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto, va a confortar nuestros corazones, ¿verdad? Y nos va a confirmar en toda buena obra y buena palabra y obra. Hermoso. Así que vamos a ver esto de la consolación eterna, ¿verdad? Sabemos que consolación viene de la palabra consolar. Y el diccionario dice que la consolación más bien es la acción y resultado de consolar o consolarse. Es una acción, ¿verdad? La consolación eterna es un resultado. Eso me gusta esa idea, que no es algo que sucede, es como el Señor lo causa, ¿verdad? Es un producto, ¿verdad? No es algo que uno lo tiene que venir de Dios y ya ha venido a través de nuestro Señor Jesús. Y dice, es un alivio de la pena o angustia de una persona. El resultado y el alivio, ¿no? Todo que viene de parte del Señor. Ahora, la palabra consolación en el original griego es la palabra paraklesis, que quiere decir un llamado a acercarse. O sea, cuando a veces pensamos en consolación, secularmente estamos pensando en encontrar un alivio, ¿verdad? En encontrar una solución, porque así lo describe el diccionario secular. Pero en el diccionario
bíblico. La idea de esta palabra consolar es acercarse a Dios. O sea, no es que quítame esto que estoy sintiendo, quítame, sino acércate a mí. O sea, es completamente diferente a querer un alivio. Dice, una de las ideas es consolación, es un llamado a acercarse. Es un llamado para ayuda. Yo me proyectaba cuando trataba de entender esto, un llamado, dije, ¿es de o para ayuda? Y me quedé con la idea de un para ayuda porque como madre yo puedo testificar, yo creo que los padres también, ¿no? Por ejemplo, cuando un hijo se cae y uno le dice, venga, 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 porque lo que queremos consolar, ¿verdad? O sea, le llamamos a que se acerque, porque lo vamos a abrazar o lo vamos a sobar y vamos a decirle, sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Si no sanas hoy, sanarás mañana, ¿verdad? Alguna cosa, ¿verdad? Que uno les dice, porque es un llamado. El Señor sabe que uno pasa por esos momentos de dolor, de angustia, y la consolación que Él hace es llamarnos a que nos acerquemos a Él para recibir de Él ese alivio, ¿verdad? Claro, nosotros queremos el resultado, pero para poder recibir ese resultado tenemos que acercarnos a Él. Nunca vamos a experimentar el alivio si lo buscamos en otros lados y no nos acercamos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Es a través de su palabra, ¿verdad? O sea, la palabra del Señor es ese llamado que es donde vamos a encontrar el refugio, ¿verdad? Es como esa agua que va a refrescar, ese sustento, el pan en la palabra del Señor. Obviamente, dice aquí, un llamado de ayuda. Noten la similaridad de las palabras paraclesis, o sea, la consolación, con la palabra paracleto, que es la palabra que Jesús usó para describir al otro consolador. Cuando dijo, voy a enviarles a un paracleto, al otro consolador. Jesús es nuestro consuelo, pero tenemos dos. Uno que está en nosotros, ¿verdad? Y el Señor que está, ¿verdad? En nosotros es el Espíritu de Cristo, obviamente, pero es una fuerza tremenda, ¿no? Tener la presencia de Dios en nosotros. Así que paraclesis, paracleto, ¿verdad? Hay muy parecido ese consolador, ese otro consolador que mandaría para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo de Dios, la presencia bendita de Cristo en nuestras vidas, que trae esa consolación a través de su palabra que nos dirige, nos proyecta, nos alinea con lo que es permanente, ¿verdad? Y seguro, esto es la eternidad con Él. La palabra de Dios va a calmar nuestras emociones, va a proyectarnos a lo permanente, no a lo que estamos viendo, sino a lo que no se ve. Por eso activa la fe. La palabra de Dios va a activar esa confianza, ¿verdad? Es un entrenamiento, una preparación, una manera que el Señor nos equipa para poder hablar el lenguaje celestial, porque aquí la gente no entiende si no tiene al Señor en su corazón, no entiende este tipo de consolación. Por eso busca consolarse en drogas, consolarse en sexo, consolarse en alcohol, en consolarse en actividades. Hay gente que busca esparcimientos, buscar consuelo en el trabajo, buscar consuelo en profesión, ¿verdad? Hay diferentes maneras que el ser humano va a responder a querer encontrar esta consolación, pero el creyente encuentra la consolación en la palabra de Dios, donde se acerca. Obviamente la oración nos puede acercar al Señor, todo lo que tenga que ver con el Señor, primordialmente su palabra, la oración, ¿verdad? Esa intimidad con Él. Así que así recibimos la consolación eterna. Ya empezó, desde que empezó con Cristo, cuando creímos en Él, ya es el principio de la eternidad. Estamos disfrutando un poquito del cielo con la presencia del Señor en nosotros, pero algún día será revelado toda la magnitud de lo que es estar en la presencia de Dios viéndolo, ¿verdad? Ahorita nosotros nos gozamos, a veces hay esos momentos donde uno siente la presencia de Dios cuando uno lo alaba, cuando está escuchando la palabra o escucha una palabra directa que sabe uno que Dios se le está diciendo y uno dice, wow, qué hermoso, ¿verdad? Qué alivio siento, qué paz,
qué consuelo de amor, ¿verdad? Entonces, pero es un poquito de lo que vamos a experimentar cuando estemos en su presencia bendita. Así que un poquito diferente. Si queremos encontrar consuelo, tenemos que acercarnos al Señor y a su palabra para que Él nos abrace, para que Él nos sustente, para que Él nos dé ese alivio que tanto necesitamos. También esa porción dice que Él nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza, como dije en otras versiones, dice firme esperanza por gracia. Tenemos esperanza por gracia, y gracia es un regalo no merecido, o dicho más comúnmente, es un don inmerecido, la gracia, ¿verdad? Entonces la esperanza es un regalo que no nos merecemos, pero el Señor nos lo ha dado. Dios nos ha dado muchos regalos que no nos merecemos. Nos dio a su Hijo para salvarnos, y a través de su muerte, póngale una S ahí, dice, a través de su muerte nos dio vida. Nos dio vida física, vida espiritual, vida eterna. Nos dio adopción para incluirnos. Nos dio perdón para restaurarnos. Nos redimió para comprarnos. Nos trasladó a su reino para libertarnos. Nos dio su justicia para limpiarnos. Nos da su gloria para resucitarnos. Ven todos esos regalos que a veces no valoramos o nos olvidamos, ¿no? Ser perdonados, ser adoptados, ser redimidos, ser libertados, ser limpiados y darnos su gloria para ser resucitados, su presencia en nosotros. Es una garantía de vida eterna. Esa gloria es su Espíritu Santo, que es el otro consolador, el Paracleto. La presencia del Espíritu de Jesús en nosotros es la garantía de que somos de Él. Es el anillo de compromiso que Él nos da para identificarnos como suyos. Es el poder que nos deja para vencer al mundo, a Satanás, el pecado y la muerte. La presencia del Espíritu. Sin la presencia de Dios en nosotros, no pudiéramos vivir espiritualmente, no pudiéramos vencer ni al mundo, ni a Satanás, ni al pecado, ni la muerte. Es la presencia bendita del Espíritu Santo de Jesús en nuestra vida que nos sostiene, que nos da la victoria día a día. La otra palabra que termina el versículo dice, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice, conforta vuestros corazones. Déjenme leerles desde el 16 para agarrar toda la idea. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones. En las versiones en inglés y en algunas versiones en español usan la misma palabra conforte en lugar de consolación antes. Dice, nos dio conforte eterno. Comfort, eterno confort, y lo usan en los dos versículos. Aquí en la versión de la Reina Valera nos dice consolación eterna y conforte vuestros corazones, pero es la misma idea. Pero, ¿qué quiere decir confortar? El diccionario secular dice es dar fuerza a una persona debilitada o agotada, es fortalecer. O sea, sí vemos un poquito de diferencia. El otro es un llamado, aunque el diccionario secular nos decía que la consolación es un alivio de la angustia, pero acá siento que es todavía más profundo, porque una cosa es aliviar y otra cosa es impulsar. Cuando alguien está enfermo, por ejemplo, si siente el alivio, puede sentir menos dolor, pero otra cosa es que le den una infusión de energía para poder salir corriendo y hacer. Esta es más el conforte, es llevar al otro paso, no solamente el alivio, pero dar esa fuerza, esa energía, esa fortaleza para al que está debilitado, al que está agotado, ¿verdad? Es dar ánimo o consuelo a una persona afligida. Aquí está la idea, dar vigor. Es como cuando uno recibe cuando le ponen el suero, ¿verdad? Que uno puede estar súper debilitado y le ponen un suero y a la hora ya siente bastante energía. Esa es la idea del conforte, o sea, de que le están
una infusión de vigor, de energía, de fuerza, ¿verdad? Dar vigor, espíritu y fuerza, animar, consolar al afligido. Eso es lo que dice el diccionario secular. ¿Qué dice el diccionario bíblico? Strong dice, la palabra confortar es igual, la misma idea, llamar a alguien a su lado. El Señor, la única manera que nos va a fortalecer, que nos va a consolar, es teniéndonos cerca, ¿verdad? Estando al lado de Él, al lado de Él. Es hablar de una manera que aconseje, consuele, instruya, llame con súplica y ruego. Así nos conforta el Señor. Por eso la relación íntima del consuelo es con la palabra, porque la idea bíblica es de que el Señor, a través de, al acercarnos a Él y nos habla con palabras, como dice aquí, de consejo, se nos va a decir, no te preocupes, acuérdate que yo estoy contigo, ¿verdad? No te aflijas, yo estoy en control, ¿verdad? Yo soy eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero yo no voy a pasar, mi palabra no pasa. Él nos está aconsejando, nos está consolando, nos está instruyendo. No, 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 ese pensamiento que acabas de tener no es mío. Ese es el enemigo que te quiere desanimar. Mírame a mí, esas palabras, ¿no? Esas palabras es un hablar de una manera que aconseja, que consuela, que instruye, que llama con súplica. A veces todas estas pruebas son una manera que el Señor nos está diciendo, ven a mí. Estás como loco corriendo ahí tratando de solucionar los problemas tú mismo. Ven a mí. Nos llama con un hablar, ¿verdad? De consejo, de instrucción. También dice el diccionario bíblico que es una oración y un ruego urgente, una petición, el conforte. El Señor ruega por nosotros, el Señor ora por nosotros, el Señor intercede por nosotros. Él es nuestro único intercesor. Por eso dice la palabra. El que estudia la palabra entiende esto, que Jesús es el sumo sacerdote, el máximo. No hay, como dije, otro nombre, dice la palabra. Él es el único que el Padre acepta. Entonces, Él ora por nosotros. Es un confort saber cuántas veces alguien nos dice, estoy orando por ti. Y eso nos trae alivio y nos fortalece. Imagínense que el Señor, y Él lo hace a cada instante. Jesús ora por ti. Jesús está orando por nosotros. Entonces, ese es, como dice aquí, el confortar es orar urgentemente por alguien y el Señor lo hace por nosotros. Confortar es calmar, aquietar, liberar de la angustia, del dolor, de la agitación, dar respiro, ¿verdad? A veces uno dice, necesito respirar profundo, ¿verdad? Y calmarme. Y eso es lo que hace la palabra. El Señor lo hace a través de su palabra y ese es el confort que sentimos, ¿verdad? Dar relajamiento y descanso. El Señor, a través de su Espíritu y la palabra que Él ha inspirado, hace todo esto por nosotros. Yo creo que todos necesitamos del consuelo y el confort de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre que nos ama tanto, ¿verdad? Y podemos estar 100% seguros, tener la completa convicción de que el Señor nos consuela y nos conforta a través de su presencia, a través de ese acercarnos a Él, a través de su palabra. Más de uno tenemos testimonios de lo que el Señor ha hecho a través del poder de su palabra, cómo nos ha acercado a Él, cómo nos ha liberado de la angustia, del dolor, nos saca de esa agitación que el mundo trae, que las aflicciones traen, las tribulaciones, pero como dice, y con esto acabamos en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el propósito específico de la palabra es revelarnos a Jesús, por quién y en quién encontramos ese consuelo, ese confort, esa esperanza bendita que nada ni nadie nos puede separar del amor de Jesús. Así que mis hermanos, los animo a que nos acerquemos a Jesús, a su palabra,
en tiempos de gran, de tanta, ¿cómo se dice? Hambruna, cuando hay sequía espiritual, porque la gente no busca la palabra del Señor. Son tiempos peligrosos de que dentro de las mismas iglesias la gente se aparta de los caminos del Señor. Es tiempo de que el Señor está refinando nuestra fe. El Señor está purificando a su iglesia porque tiene que presentarse una novia preciosa, ¿verdad? Limpia. Es tiempo de que abramos los ojos. Dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo que veamos la seriedad de la lucha espiritual en que vivimos, de que gente se muere sin Cristo Jesús y sabemos que si no se tiene a Cristo, no se tiene la vida. Es una muerte eterna, un sufrimiento eterno. Despertemos a la realidad de que este mundo pasa y todos sus afanes pasarán. Despertemos a la realidad que tenemos un propósito por el que vivimos. No es para nosotros mismos, sino para la gloria de Cristo. Que hagamos de lo que nos quede de tiempo, solo el Señor sabe, que hagamos de lo que nos quede de tiempo, como decía el versículo, ¿no? Andando como de día, sobrios, para la gloria de Jesús, para la gloria de Cristo. Así que mis hermanos, adelante, estamos en la lucha, pero victoriosos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, un abrazo fuerte. Estudiemos la palabra, acerquémonos a Jesús, en Él está la victoria. Que el Señor los bendiga.